Mi nombre es hermana Janet, soy religiosa de las Hermanas del Buen Pastor y soy de origen nicaragüense. Soy trabajadora social de profesión, pero ya tengo 32 años felizmente de ser religiosa de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Nuestra congregación tiene ciertos lineamientos o posiciones donde tenemos el trabajo con la niñez, el trabajo con las mujeres, el emprendimiento sobre todo o de justicia económica hacia las mujeres, y dentro de los temas que también tenemos el tema migrante. Entonces nuestra congregación trabaja en la línea de apoyar, ayudar, proteger, cuidar e integrar, como dice el Papa Francisco, a los migrantes dentro y fuera de su país. Nuestra congregación busca siempre hacer que las personas tengan y se les reconozcan sus derechos básicos o sus derechos humanos. Un migrante no es una persona extraña. Un migrante es un hermano nuestro que simplemente está lejos de su tierra. Y nos toca a nosotros y nosotras a acogerlos con bondad, con cariño, con ternura, con misericordia y con respeto, porque son nuestros hermanos. No todas las personas ven al migrante, primero, como un hermano, segundo, como una persona que está necesitando nuestra ayuda, y tercero, una persona que está de paso por nuestro país y que la imagen que nosotros demos, esa es la imagen que ellos se van a quedar. Santa María Eufrasia, mi fundadora, Santa María Eufrasia dice: antes de hablarles de Dios, dale una taza de leche caliente. Habla de las niñas. Yo lo pienso en los migrantes. Antes de hablarles de la experiencia de Dios, es llenar sus necesidades básicas, como es la alimentación, porque llevan muchos días sin comer. ¿Cómo nosotros podemos ser signos de esperanza para ello en actitudes tan pequeñas como es de darle un plato de comida caliente, con dignidad, una ropa limpia, medicina que a veces ellos necesitan también, o simplemente escucharlos? Eso es para ellos es muy importante. Como también para nosotros, también ellos se vuelven signos de esperanza cuando yo veo la mano de Dios en la historia de ellos. Es hermosísimo escuchar la experiencia de un Dios providente, de un Dios que acompaña, de un Dios que está pendiente de ellos y de que ellos sienten la mano de Dios en todo su caminar, y gente de mucha fe que nos enseña cómo Dios ha estado presente en la vida de ellos. ¿Y qué decirle a un migrante? Primero, que se sienta tratado como ser humano. Segundo, como mi hermano. Y tercero, que sea visto como no un intruso, sino una persona que viene a enriquecerme. Un migrante no es un intruso, es un migrante que me enseña y me ayuda a reconocer la variedad y la diversidad del mundo. El tema migratorio es un tema de condición, no es un tema que la persona nació así, es la necesidad, las circunstancias. Todos somos migrantes porque todos vamos por este reino. Somos de paso solamente, nadie está para quedarse aquí eternamente. Entonces es algo de lo que tenemos que hacer constantemente un trabajo. Papa Francisco nos ayudó mucho en eso, gracias a Dios, lo visibilizó montones, y tenemos que seguir todavía, seguir visualizando a cada uno de ellos en todas sus necesidades, porque a veces pensamos que solamente es lo material. No, es todo, incluso hasta de escucha. Más de una vez me ha tocado escuchar a alguno de ellos con sus sufrimientos, sus dolores, sus diferencias, todo ha tocado. Y sin embargo, y es una experiencia bonita porque ellos le enseñan mucho a uno, más de lo que uno les puede enseñar. El tema migratorio es una oportunidad que Dios nos da para poderles servir, porque es un privilegio, es un honor poderle servir al Señor a través de los migrantes. Y es un compromiso, porque es un trabajo o una misión de calidad. Tal vez no de cantidad, sino de calidad. ¿Y cómo podemos nosotros solidarizarnos con ellos? Primero, sintiéndolos y demostrándoles que no son intrusos, son nuestros hermanos. Es mi hermano que vino de lejos y me toca acogerlo con cariño, con respeto, con dignidad y con valores. Eso es lo primero. Segundo, a través de la oración, que por favor no pase un día sin que, aunque sea elevar un Padre Nuestro,
por nuestros hermanos migrantes, por aquellos que están privados de libertad, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en situaciones que no tienen alimento o están en condición de calle, por todos ellos, por tantos niños migrantes, mujeres que tristemente han tenido que prostituirse por un plato de comida o por tener algo para llevar a su hogar. Y luego, después de eso, otra manera también a través de buscar las organizaciones que están trabajando con los migrantes económicamente. Yo puedo hacer un donativo, $1, un Córdoba, un Lempira, cuenta, porque de uno en uno se van haciendo muchos y con eso logramos solventar la comida, el almuerzo de un migrante o el desayuno de un migrante. Entonces sabemos que podemos ayudar tanto material como espiritualmente. Y por supuesto, cuando los encontremos en la calle, conversemos con ellos, acerquémonos, conozcamos su cultura, conozcamos sus inquietudes, sus necesidades. Y si podemos, seamos solidarios, compartamos con ellos. Compartir, siempre decimos, si va a compartir ropa, comparta buena, limpia, digna, como que si usted se la está regalando a su papá, a su mamá o a sus hermanos. No regale cosas que no sirvan, no regale cosas que no vaya a ser un provecho para la otra persona, sino más bien regale algo, lo mejor que tenga, porque recuerde que es su hermano, su hermana, que vino de lejos y necesita de su apoyo. El proyecto se llama De y con Jesús Migrante. Y el proyecto está abierto a todos y esperamos contar con la oración, sobre todo el apoyo de todos y de todas, especialmente de todos aquellos quienes nos escuchan y nos ven.